En este video vamos a platicar acerca de los efectos secundarios de los medicamentos para el control del dolor. Te voy a explicar qué son o cuáles son estos grupos de medicamentos, cuáles son los efectos secundarios más comunes y qué es lo que podemos hacer para evitarlos y evitar estar tomando tanto medicamento. Entonces no te lo pierdas, quédate hasta el final del video. Muchas veces cuando nosotros llegamos con un paciente a consulta, el número uno de las causas de por qué vienen a nuestro consultorio es el dolor. La mayoría de las veces son pacientes que tienen dolor crónico. Esto significa que ha estado por mucho tiempo. Ya los vio el traumatólogo, ya los vio el reumatólogo, ya los vio algún otro médico y los envía con nosotros para el control del dolor y para ayudarlos con terapia física, terapia ocupacional y algunas otras herramientas. Pero en este caso nos vamos a enfocar a los efectos secundarios de los medicamentos que son muy frecuentes. Existen dos grandes grupos de medicamentos para el control del dolor. Hay algunos otros, entre ellos están los antiinflamatorios no esteroideos, los relajantes musculares, los opioides, los neuromoduladores, pero los dos más importantes son los antiinflamatorios no esteroideos, que también se conocen como AINES. Entre ellos seguramente habrás escuchado, conoces alguno, el diclofenaco, el ibuprofeno, la indometacina, etcétera, etcétera. Y el otro grupo que se conoce como opioides, que son aquellos débiles o para cuadros no tan complejos, como el caso del tramadol. Y los medicamentos ya más fuertes de esta misma familia, como la buprenorfina, el tapentadol, la metadona, etcétera. Entonces vamos a hablar acerca de cada grupo, cómo se usa y cuáles son los efectos secundarios más frecuentes para saber cómo es que podemos retirarlos. No significa que si tomas alguno de estos medicamentos forzosamente te vaya a dar algún efecto secundario. Efecto secundario quiere decir que algún porcentaje de la población, es decir, 1 de cada 10, 1 de cada 20, le suceden y son cosas indeseables. Por ejemplo, los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos están diseñados para un dolor que es como inflamatorio, que quiere decir que tuviste un golpe, un accidente, hay dolor porque hay inflamación y necesitamos este tipo de medicamentos. Se diseñaron para usarlos no más de 10 a 15 días. Entonces, entre sus efectos secundarios que se empiezan a presentar sobre todo después de que ya llevas más de 10, 15 días usándolos, están problemas con el estómago, es decir, acidez, sensación como de reflujo, que puede progresar hasta algo muy grave como una úlcera. Problemas con el corazón, que se vayan cerrando las arterias del corazón y den problemas a la larga, así como en el riñón. Entonces, si tú tienes un cuadro de dolor y estás tomando estos medicamentos de manera constante, es importante que acudas a valoración para que te digan si realmente vale la pena o cambien a una estrategia que sea mucho más segura para ti. Y ahora hablando del siguiente grupo, que son los opioides, los efectos secundarios más frecuentes que se presentan son náusea, sensación como que el paciente quiere vomitar, en algunas ocasiones llega a ser vómito. Somnolencia, esto quiere decir como sueño, el paciente, la mayoría de las veces se los dejamos por la noche para que durante la noche se presente este efecto y duerman súper bien. Los pacientes nos dicen, doctor, el dolor antes no me dejaba dormir y con el medicamento que me dio pude dormir de maravilla. Y el tercer efecto secundario es el estreñimiento, problemas para ir al baño que se presentan después de unos 5, 10, 15, 20 días de estar tomando el medicamento. Entonces, si estos se empiezan a presentar, el médico que te los indica muy probablemente te diga qué cosas puedes hacer para combatirlos. Si hablamos de estos dos grupos, el segundo grupo, o sea, los opioides, son mucho más seguros a largo plazo que los primeros, que los antiinflamatorios, para el control del dolor. Pero la idea nunca es tener al paciente con medicamento todo el tiempo para el control del dolor. Entonces, una de las estrategias más importantes que hemos estado utilizando en estos momentos en la actualidad para el control del dolor y retirar los medicamentos para que tú ya no tengas efectos secundarios de los mismos son las técnicas invasivas, es decir, el manejo avanzado del dolor. ¿Qué esto quiere decir? Ir a la estructura, ir al lugar donde está el dolor y dormirlo ahí. Por ejemplo, si el problema es una rodilla que tiene mucho desgaste, pues nosotros vamos y llevamos medicamento a través de una aguja con el uso de aparatos médicos muy especiales para depositar el medicamento justo ahí, bloquear el nervio, ponerlo dentro de la articulación, desinflamarla, dependiendo cuál sea la causa. Y controlando el dolor en la estructura, el paciente deja de tomar tanto medicamento y la idea es eventualmente quitarlo. Entonces la estrategia que tenemos en estos momentos es manejo invasivo, o sea, técnicas especiales ahí en el sitio que está causando el dolor, junto
con rehabilitación junto con terapia física. Ahí utilizamos aparatos muy especiales que te ayudarán a desinflamar, quitar el dolor, controlar el dolor y además mejorar la salud de esta estructura, o sea, los músculos, tendones, etcétera, que corren a través del problema, se van a hacer más fuertes. Y esto nos permitirá ir quitando el medicamento hasta que eventualmente ya no tomes ninguno. Claro, existen algunos casos en donde el paciente por su problema deberá seguir tomándolo, pero la idea es que sea un medicamento muy seguro y a una dosis muy bajita. Entonces aquí lo tienes, ya conoces cuáles son los efectos de los medicamentos para el control del dolor, cuáles son los más comunes y cómo se deben utilizar. Si tú estás experimentando dolor, yo te recomiendo que acudas con un médico especialista en el caso, que puede ser un fisiatra, un algólogo, un reumatólogo, para que te ayuden a diseñar todos estos planes de tratamiento con estos objetivos en mente, para que no te automediques y no estés tomando medicamentos por periodos súper prolongados y después llegues con las secuelas de haberlos estado tomando. Yo soy el Dr. Castillo, estoy a tus órdenes en la clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación y si te quedó alguna duda, yo te recomiendo que sin pena alguna la dejes en la sección de comentarios y nosotros te responderemos a la brevedad. Nos vemos en la próxima.